Well, my dear students, good morning for every one of you. The class for today, it has a very interesting topic. We're going to talk about types of natural disasters, right? Vamos a hablar sobre un poquito, ¿no? No es tan extenso, un poquito sobre los tipos de desastres naturales. And we're going to review how to make the superlative to the sentences. Vamos a también a recordar un poquito cómo hacer el superlativo de las oraciones. Porque este tema nos trae aquello. So, I'm going to share my screen. And here we are. Types of natural disasters. Los tipos de desastres naturales. We're going to talk about natural disaster. A natural disaster is an event, it's natural process of the earth, the most common are. Pues un desastre natural es un evento, proceso natural de la tierra, y entre los más comunes tenemos floods, earthquakes, hurricanes, wildfire, and drought. Tenemos estos 5 de ahí. The first one is floods. Let me see, Mario, can you please read what do we have here in this text? Floods. Profe, me disculpa un ratito, profe. Es que está una llamada. Ok, Mario. Jonathan, please, can you read about floods? Natural disaster is the most common. Un ratito, Mario. Ya le doy la palabra a usted. Ok, Jonathan, por favor. The harvest rains cause this, and as a result, the cities of villages get full of water. Okay, thank you. So this natural disaster is the most common on the coast of the USA. The heaviest rains cause this, and as a result, the cities or village get full of water. ¿No? Pues que este desastre natural es el más común en las costas de los Estados Unidos. Las lluvias pesadas lo causan y como resultado ciudades y pueblos se llenan de agua, se anegan de agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? What is floods in Spanish? Inundación. Right, inundaciones. Then we have earthquakes. Okay, Mario, are you ready? Earthquakes. And así que Sheila. These have caused a lot of damage in many countries. It happens when the ground shake happen as the in rate of earthquake. Okay, thank you. So this has caused a lot of damage in many countries. It happens when the ground shakes. Japan has the highest rate of earthquake. ¿No? ¿Qué dice aquí? Dice que esos han causado muchísimos daños en muchos países. Sucede cuando la tierra se sacude. Japón tiene registrado pues los rangos, los grados más altos de estos. ¿De qué estamos hablando? Terremoto. Terremotos, muy bien. Hurricanes. Dara, can you please? Dara, no se le escucha. With a violent we are very common in Florida. Also, Okay, thank you.
un poco de interferencia en el audio. Well, it is the strongest storm with a violent wind. They are very common in Florida, USA, and the Caribbean. Aquí hablamos de que pues son tormentas de las más fuertes con vientos violentos y son muy comunes en Florida, Estados Unidos y el Caribe. Estamos hablando de Huracanes. huracanes. Nice. Then we have wildfires. Wildfires. Joel Balón, can you please read about wildfires? Eric. Eric. Let me see with, okay, Mario, it's your turn. Huge forest which destroys a green area of land, especially forests and green area in summers. It is the most dangerous disaster for wildlife and people. Okay, thank you. A huge fire which destroy a great area of land, especially in the forests and green areas. In summer, it is the most dangerous disaster for wildlife and people. Aquí menciona que dice pues un enorme fuego que destruye gran parte de terrenos de tierras, grandes áreas de tierra, especialmente en bosques y áreas verdes. En verano es el desastre más peligroso para los animales salvajes y también para la gente. ¿De qué estamos hablando aquí entonces en wildfire? Wildfires son un enorme fuego que destruye grandes áreas, cantidades de áreas de tierra, especialmente en bosques y áreas verdes. Incendios forestales. Then we have drought. Natalia, can you read, please, about drought? It is a long period of time when it doesn't rain at all. This causes people to lose their crops and it causes panic. Thank you. It is a long period of time when it doesn't rain at all. This causes people to lose their crops and it causes hunger. ¿No? Sé que es un largo periodo cuando no llueve para nada, lo cual causa que la gente pierda sus cultivos y también cause hambre. ¿De qué hablamos aquí entonces? ¿Qué será drought? Sequías. Sequías, exactamente. Muy bien. Entonces mencionamos inundaciones, terremotos, huracanes, incendios forestales y sequías, ¿no? Floods, earthquakes, hurricanes, wildfires and drought. Antes de pasar a responder o a resolver los ejercicios, tenemos el lado izquierdo. Our value is natural environment and conservation. El valor que es la conservación del ambiente natural. I don't know if maybe, Ewolet, can you please read what we have in this part?
A natural disaster is No, an Evelyn, event aquí, the value, take care of the environment. take care of the environment during summer, but make sure you don't throw garbage in green areas, Areas. especially glass bottles. They can cause a forest fire and are very dangerous. If you go camping, take your garbage when you leave it goes for the planet. Okay, very good. Take care of the environment. During summer, make sure you don't throw garbage in green areas, especially glass bottles. They can cause a forest fire and are very dangerous. If you go camping, take your garbage with you when you leave. It's good for the planet. Dice, pues, cuidemos del medio ambiente, ¿no? Durante el verano, asegúrate de no lanzar basuras en áreas verdes, ni siquiera durante el verano, ni en el invierno, ni en el otoño, ni en la primavera, en ninguna estación, en ninguna temporada. No lances basuras en áreas verdes y especialmente las botellas de vidrio, ya que pues estas pueden causar incendios forestales y son muy peligrosos. Si vas a acampar, lleve su basura con usted cuando abandone el lugar. Es bueno para el planeta. Okay, so then we have our grammar tip, which is reading here. Well, exercise number 2. Match the pictures and the sentences. Enlazar las imágenes con las oraciones. Voy a darles 10 segundos para que vean qué imagen corresponde literal a B, C, D o E. Veamos. Y analicen las oraciones no es de mucho analizar. Es rápido de interpretar y poderlas enlazar con las imágenes. Okay, so picture number 1. ¿Cuál es la oración o qué literal corresponde a la imagen número 1? Literal A. Literal A. It says, the longest drought was in the Atacama Desert in Chile, ¿no? Pues la sequía más extensa se dio en el desierto de Atacama en Chile. Aquí vemos una imagen relacionada a sequía. Muy bien. Picture number 2. What literal is the answer? Sí. Letter C. The biggest, no, letter D. D, so, right. Ya había escuchado mal. Letter D. The most dangerous hurricane was in Mexico. El huracán más peligroso se dio pues en México. So, picture number 2 is letter D. Picture number 3. Letter E. Right. Picture number 3 is letter E. The most recent wildfire was in Portugal. El incendio más reciente pues se dio en Portugal. Sentence number 4. Literal B. The worst earthquake was in Japan in 2011. Sorry. The biggest flood, letters. The biggest flood was in the USA in 2005. La inundación más grande se dio en Estados Unidos en 2005. And finally, the picture number 5 is letter B, obviously, no? Letter B. The worst earthquake was in Japan in 2011. El peor terremoto sucedió en Japón en 2011. Okay,
So this is letter A. This one is letter D. The next one is letter E. This one over here is letter C. And the last one is letter B. Then we have the superlative. Tenemos los superlativos. Pues un tema que ya en algún momento se vio cómo se hace el superlativo, para qué sirve el superlativo. Bueno, pues el superlativo lo utilizamos para resaltar algo, alguien, algún animal, alguna cosa dentro de un grupo, para decir quién es el más de algo, de algún adjetivo, alguna cualidad que estemos nosotros mencionando en la oración. Por ejemplo, dentro de mi casa, qué sé yo, dentro de, bueno, donde yo vivo, yo voy a utilizar el calificativo alto. Ok, tengo que decir quién es el más alto de todos. Entonces, cuando yo digo tal persona es el más, por ejemplo, alto de la familia, entonces yo estoy utilizando superlativo porque estoy resaltando a uno que el cual estoy comparándolo con un gran grupo, dentro de un grupo. Entonces ahí utilizo superlativo. Es distinto cuando hago el comparativo. El comparativo yo resalto a uno, pero de otro, o sea, comparo entre dos. Comparo entre dos solamente. Entre Juan y Pedro, ¿quién es más alto? Ok, Juan es más alto que Pedro. Pero es distinto decir Juan es el más alto de la familia, porque no solamente lo estoy comparando con Pedro, sino con todo el grupo de la familia. Ahí utilizamos superlativo. Cuando dentro de un grupo, salud, Eric. Cuando dentro de un grupo nosotros resaltamos quién es más, quién es el, como quién es el top de ese grupo. Ahí utilizamos el superlativo. Right. Ahora bien, para recordar un poquito la clase de lo que es el superlativo. I'm going to write over here. Sí. Ok. En el superlativo, recordemos que tenemos dos tipos de adjetivos. Aparte de los irregulares, pues, voy a ponerlos por acá abajo. Esos irregulares eran bad, good y hard. Okay. Tenemos esos tres irregulares que les voy a dejar allá abajo. Tenemos dos grupos, ¿no? O dos subgrupos dentro de los regulares, que son adjetivos cortos y adjetivos largos. ¿Cuáles son los adjetivos cortos? Pues aquellos que tienen pocas letras dentro de su escritura, como por ejemplo, usualmente son monosílabos, o por lo menos en su pronunciación son monosílabos. Tall, short, qué sé yo, large, ¿sí? Todos son monosílabos. A pesar de que large tiene aparentemente dos sílabas, recordemos que la E al final no suena, por lo tanto su pronunciación es monosílaba. Más dice large, no large o large, no, large solamente. Tenemos big, ok, small, etcétera, etcétera. Okay. Y dentro de los adjetivos cortos también entran un grupo de dos sílabas terminados en Y. Como por ejemplo tengo, aquí está uno, heavy. Sí, se pronuncia con dos sílabas, heavy, pero termina en Y. Por lo tanto, entra dentro del grupo de los adjetivos cortos. Scary, por ejemplo. Scary, ¿ok? Scary, ¿verdad? Scary. Son dos sílabas también que se pronuncian ahí. Pero termina en Y. Por lo tanto, ingresa al grupo de los adjetivos cortos porque se le aplica una regla adicional. Estos son los adjetivos cortos.
Adjetivos cortos. Del lado derecho voy a escribir los adjetivos denominados largos o long adjectives, los adjetivos largos. Como por ejemplo, tenemos ahí popular, tenemos important, tenemos dangerous, we have also intelligent, etcétera, etcétera. Aquí tenemos adjetivos largos que no aplican más que solamente una regla y los cortos que pues los podemos dividir así. Estos que son bisílabos pero terminados en Y. Bien, ya tenemos entonces identificados los cortos y los largos. ¿Cómo hago yo superlativo? ¿Cómo aplico alguna regla? ¿Cómo lo utilizo dentro de una oración? Si nosotros utilizamos la palabra tall solamente, quiero decir que, como les dije anteriormente, ¿no? Juan es el más alto de la familia. No puedo decir solamente Juan is tall in my family. Juan es alto en mi familia. No, yo quiero decir que Juan es el más alto en la familia. Entonces, la regla para aplicar aquí es que debemos de primero poner el artículo de, saber que este adjetivo, esta palabrita, el calificativo que estamos utilizando para comparar, debe ir antepuesto el artículo de, para decir la o el. Y más, pues, se va a añadir agregando est al adjetivo. Entonces, Juan is the tallest. Ahí ya digo él, como que si dijera más alto en mi familia. Juan es el más alto en mi familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que the tall, que dice alto, para decir el más alto, que haría the tallest. Short, que significa bajo o pequeño, hablando de estatura, bajo, para decir el más bajo, entonces quedaría de shortest. Sí mismo, large, que significa el largo, ¿sí? Y quedaría pues the largest. The largest, ahí decimos el más extenso, el más largo. Big, que significa pues grande, entonces the biggest. Small, the smallest, ¿ok? Y ahí tenemos el superlativo de esos adjetivos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero decir que qué sé yo, mi casa es más pequeña que la casa de Juan, y obviamente pues utilizo uno del adjetivo que es small, y ya aplicando la regla, ¿no? My house is más pequeño, entonces de small. Bueno, ya es, perdón, no estoy comparando, estoy diciendo que mi casa es la más pequeña de todas en familia. Okay? My house is the smallest. Casa es la más pequeña. Okay? Mi casa es la más pequeña. Y así aplicamos entonces el superlativo. Entonces, cuando queremos decir la más o el más de algo, hay que aplicar el superlativo correcto si es adjetivo corto de esta manera. Si el adjetivo es bisílabo terminado en Y, como heavy, scary o muchos otros que hay por ahí, pues lo que hay que hacer es un pequeño cambio de la Y. Si le cambiamos la Y por I latina. Y por I latina y añadimos EST. Entonces esto quedaría, ya no quedaría así, sino que hay que cambiar la Y por I latina. Heaviest. Acá. Scariest. Eso es. Y bueno, pues aquí olvidé ponerle el artículo de
heaviest, the scariest. The heaviest, the scariest. ¿No? Heavy significa pesado. I'm going to say that, let me see, Rikichi is the heaviest man. Pues Rikichi es el hombre más pesado, etcétera, qué sé yo. Bien, y de esa manera tenemos, chicos, chicas, aplicado el superlativo. De esa manera tenemos aplicado el superlativo. Ahora tenemos los adjetivos largos. ¿Sí? Disculpen que estaba ingresando una llamada. Tenemos los adjetivos largos. En los adjetivos largos tal vez será un poco más sencillo porque solamente se aplica una sola regla y es un poco más literal el ejercicio. Aquí tenemos popular, para decir el más popular, pues lo único que hacemos es agregar the most. The most popular, the most important, the most dangerous, the most intelligent, the most beautiful, the most handsome, etcétera, etcétera. Bueno, aquí me faltó la M, important es con M, ¿ok? Por ejemplo, dangerous, peligrosos. A ustedes, o le pregunto a uno específico, o le voy a preguntar a Sheila. Sheila, para usted, ¿cuál es el de los desastres naturales que vimos ahorita en la clase? ¿Cuál cree usted que sería el más peligroso de todos? Sabemos que todos son peligrosos, pero ¿cuál podría ser el más peligroso? Según usted. La sequía. La sequía, ok. Veamos entonces. Drought is most dangerous natural disaster. Okay. Drought is the most dangerous natural disaster. Aquí hicimos que la sequía es el desastre natural más peligroso, ¿ok? Es el más peligroso desastre natural, etc. Entonces, si vemos que ya no ponemos solamente dangerous, sino the most dangerous, estamos resaltando dentro del grupo de desastres naturales, ¿cuál es el más peligroso? Drought, la sequía. Y esta ya no hay más regla en los adjetivos largos, esta es la única regla y pues la tenemos ahí. Ahora bien, les indico qué es lo que hay que hacer en los ejercicios siguientes. Bien, acá estamos. In exercise number 3, we have is complete the questions with one word. The first letter is there. Use superlative adjectives, then answer the question. Complete las preguntas con una palabra. La primera letra ya está dada. Usa superlativo. Luego, pues, responde las preguntas. Aquí, what was the most, ¿cuál sería la palabra aquí? Earthquake in America. La palabra, pues, aquí están la mayoría de las palabras en estas oraciones. ¿Cuál sería el superlativo o el adjetivo que sería el indicado ahí? A ver, what was the most
What's the word? De aquí hay ejemplos, como les digo. Y debemos de obtener alguna palabra que está en los ejercicios de, por ejemplo, aquí, the most dangerous. La palabra empieza con D. Una de las pocas palabras que empieza con D que le da sentido a la pregunta sería aquí, es dangerous. Porque igual no es que vamos a buscar cualquier palabra, sino una que le dé sentido. What was the most dangerous earthquake in America? ¿Cuál fue el terremoto más peligroso en el continente americano? ¿Cuál creen que haya sido? ¿O dónde creen que haya sido? Porque ahí arriba mencionan que el más terremoto, peor terremoto, se ha dado en Japón, ¿no? En 2011. Pero aquí solamente preguntan el más peligroso, pero dentro de lo que es el continente americano. Entonces, son varios países los que conformamos el continente americano. ¿Y cuál ustedes creen o dónde creen que haya sido el terremoto más peligroso? En Chile. Sí, yo también pienso lo mismo, pero pues si no estamos seguros, igual hay que consultar cuál es el peor terremoto sufrido en América y ahí nos va a dar la respuesta. ¿Dónde? Entonces, ¿cómo responderíamos esto? Así como está aquí, the most dangerous earthquake in America, es lo que vamos a responder acá. De modo, bueno, y aquí se supone que ya tenemos la palabra completa, ¿no? The most dangerous earthquake in America was in, se dio en, por ejemplo, si la respuesta sea Chile, okay, en Chile, y como dato adicional le ponemos el año. En 1976, por ejemplo, ¿no? Esto es un dato inventado ahorita actualmente. No sé si sea real, si de chiripazo le atina, qué sé yo, pero no creo tanta maravilla. Entonces, le toca investigar a ustedes cuál es el peor terremoto sufrido en el continente americano y poner pues, la respuesta, el nombre del país y el año. Ahora acá, así mismo, en literal B y C deben de completar la pregunta. When was the, no sé si la largest o longest drought in your city? Dice, la pregunta aquí es, ¿cuándo se dio la sequía más duradera en tu ciudad? Desconozco, la verdad, si acá habremos sufrido alguna sequía, o sea, me refiero a Salinas. Pero lo que van a hacer acá es consultar la sequía, la peor sequía que ha sufrido Ecuador. ¿Ok? Entonces, en vez de poner your city, aquí hubiera sido perfecto si hubiera puesto yo Ecuador. When was it longest drought in Ecuador? ¿Cuándo se dio la sequía más extensa en Ecuador? Entonces, obviamente, ustedes cuando ya tengan completo la pregunta, al momento de responder, van a responder así como está ahí. The longest drought in Ecuador, was in, se dio en, qué sé yo, en Machala, en 1532, etcétera, etcétera. Right? Y así mismo completen la pregunta acá y responden. Ejercicio 4. It says, choose, sorry. Okay, thank you. Choose the answer, read the sentence, circle the correct answer. Escoja la respuesta, lea las oraciones y encierra la respuesta correcta. Aquí tenemos 3 oraciones. En cada una hay un espacio en blanco, el cual se debe completar con el superlativo del adjetivo que está entre paréntesis. Y del lado derecho tienen 3 opciones. Una de esas 3 opciones es la respuesta correcta. ¿Sí? Deben de ver que esté bien aplicado el superlativo, si es adjetivo corto, adjetivo largo o adjetivo irregular. Si algo que me olvidé explicarle, aquí están los irregulares, ¿no? Good, the best, bad, the worst, far, the farthest. Porque en la pizarra se los había notado, pero olvidé indicarles cuál era el superlativo. Y finalmente, hacer esta oración correcta, encontrar el error y escribirlas correctamente. Por ejemplo, aquí dice Jupiter is the most large planet.
¿Ok? Júpiter es el planeta más extenso, más largo, más grande, pero está mal aplicado el superlativo. Asimismo, acá hay un error, en el superlativo aquí hay un error, en este superlativo hay un error. Entonces, identificar cómo sería correctamente escrita la oración y pues escribirla acá. Y esa es la tarea que tienen. Ahora sí. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, algo que no haya quedado como que muy claro en cuanto a resolver los ejercicios, chicos, chicas? Bien, if you didn't have any question, I'm going to finish this session.